Tal, ¿cómo están? Espero que estén bien a todos mis alumnos de tercer año. En este módulo 2 vamos a introducirnos en el tema de la ordenación narrativa y rítmica dentro del montaje. Cómo a través de tu historia podés en manera coherente, ¿sí? Y entendible podés mostrar una historia, ya sea en video o en fotografía. Te acompaño a conocer cuáles son los temas que vamos a conocer dentro de esta unidad. Los métodos de edición, métrico, rítmico, elipsis, otros, fundidos, por ejemplo. La continuidad, cómo continuar una historia secuencialmente o no, con hilos distintos en el tiempo, y cómo podemos realizar y elaborar un proyecto audiovisual de acuerdo al género o estilo que vos quieras dar a conocer en tu proyecto. Pero antes de adentrarnos a estos tips, vamos a conocer propiamente dicho qué quiere decir el montaje. Cuando yo te hablo de un montaje, ¿a qué me estoy refiriendo? Vos me dirás, profe, lo hacemos en video, hacemos fotografía digital, hacemos una fotografía analógica montada en un papel, en un Paspastún, una cartulina gruesa, o hacemos un video en algún editor y lo vamos a ir dándole el ritmo y la secuencia que nosotros vamos a querer. Bueno, antes que nada debes tener en claro que el montaje es una ordenación narrativa y rítmica, ¿sí? De todos los elementos dentro de tu relato. Audio, juntas gráficas, juntas video, de acuerdo al guión previamente pactado que ya tenés realizado. Ese guión que en el trabajo práctico anterior te pedí que realizaras con una fotografía dentro de tu casa en la cuarentena. Bueno, vos tenés el guión con el que vos vas a trabajar de ahora en más, ¿sí? Tiene una coherencia secuencial, a vos te está narrando una historia y te va a decir cómo la vas a desarrollar con una idea previa de lo que vos quieras transmitir, ¿sí? Va a tener el ritmo determinado también que vos le quieras dar. Un videoclip no es lo mismo que un documental, por ejemplo. En el montaje secuencial vamos a igualar la escritura, lo que tenés dentro de tu guión, la sintaxis visual, el poder de comunicar, lo que tenés en letras, sí, en texto, llevarlo a una imagen o video, y reglas de coherencia, o sea, cómo lo vas a unir, cómo lo vas a encadenar a esa historia. Vas a articular los planos para estructurar una nueva realidad. ¿Qué quiere decir voy a articular los planos? Cómo pasar de un plano medio a un plano general, a un plano detalle, si tiene o no una coherencia en el relato, si están ligados dentro de ese orden que vos le vas a dar. Cada plano puede durar lo que vos quieras, si es en un video, y en una fotografía no hace falta usar mucho la lógica, es una fotografía y dura eternamente lo que vos quieras, ¿sí? Queda diversa interpretación esta toma, está determinada también por los planos que están antes y los que le vienen, por eso anteceden y preceden tu fotografía. Si tenés un plano general con un encuadre vertical, ¿cómo lo ligas a un plano medio con un encuadre horizontal? Tema que lo hemos visto anteriormente en segundo año. Y déjame que yo te diga algo. ¿Se puede filmar una idea en su mente? Se hizo esa idea de película filmada escena por escena, ¿sí? Porque te vale la pena el esfuerzo que vos vas a realizar. Esto es lo que lo dijo Craig Knapp. Ahí te doy un link de una página en YouTube donde vos podés introducir el mundo audiovisual y la importancia, porque es importante hacer un proyecto audiovisual. Te acompaño y te invito a que lo visitemos cuando estés ahí tranqui en casa. Bueno, hacer video y foto en pocas palabras, ¿cómo te lo puedo resumir? Las presentaciones que vos vas a hacer son herramientas de comunicación, todos comunicados. Pueden ser demostraciones, puedes armar una videoconferencia, que lo vas a hacer dentro de poco en las videoconferencias y videoclases que vas a tener con tus profesores. Puedes armar discursos, puedes armar informes. La mayoría de las veces se presentan ante un público. Siempre va destinada a alguien, aunque sea una sola persona. La edición la vas a caracterizar vos. ¿Por qué? Porque vas a seleccionar entre los planos que tenés grabado, qué te sirve, qué no te sirve, las fotos que has sacado, porque podés mezclar videos con fotografías dentro de tu relato.
y cuáles son los que se adaptan a las necesidades expresivas que vos necesitas que emitan un mensaje y cómo lo hagan, agresivamente, pausadamente, tranquilamente, frenéticamente, depende de la forma que vos le quieras dar y obviamente sacando lo que no te sirva dentro de esa narración. Pero todo tiene su orden, todo tiene su norma. Y hay normas básicas dentro del lenguaje. Una de ellas es la escala. ¿Y qué quiere decir la escala? Vos agarrás una imagen, estás frente a la televisión, ves una serie, una película, porque te aseguro que vos no vas a poder y no vas a volver a ver justamente una imagen, una escena de la misma manera cuando aprendas esto. Cada corte de cada escena no pueden ser arbitrarios. O sea, vos utilizás escalas en cuanto si te paras al lado de una mesada vas a encontrar que la escala de la cintura de una persona adulta como tu papá no es la misma a la tuya. Son distintos tamaños. No se debe producir una incomodidad visual con un salto en la imagen. Deben tener las mismas proporciones. ¿Qué quiere decir? Los mismos tamaños y debe ir aumentándose paulatinamente una tras otra de una manera lenta y pausada. Lenta y pausada en el sentido de que no sea un cambio brusco de plano a plano. ¿Me vas siguiendo? Otro de los temas importantes es la angulación. Son los cortes que vos vas a hacer, pero que no debe tener un salto dentro de ese eje. En la primera clase nosotros vimos que en este caso los actores deben estar frente de la cámara, no uno adelante y el otro atrás porque se pierde la continuidad de la imagen. No dar una perspectiva falsa en la continuidad de los planos, o sea que se debe seguir una coherencia visual. Deben estar ordenados, deben tener generalmente el mismo tamaño, la misma perspectiva. La dirección de los personajes o objetos, esta es otra de las normas básicas para realizar un video y también una fotografía para luego hacer una historia fotográfica. Producir la impresión correcta, dicen los casos de la dirección de los personajes en tomas diversas. A ver, que vos debas tener una buena dirección, que ubiques a tus personajes y tus objetos de acuerdo a tu guión, a lo que vos buscas como intención y comunicar. Y el montaje en movimiento, las figuras que van una detrás de otra, por ejemplo, dos personas caminando al lado o una detrás de otra deben ser parecidas, solo diferentes en cuanto a la magnitud y la posición, pero pueden ir vestidas de formas diferentes, pero deben tener una continuidad, un relato. Por ejemplo, en un parque tenés a mujeres en una toma que están caminando todas en el mismo sentido, la preponderancia femenina, por ejemplo, y tenés a su vez todas vestidas con ropa de verano. Ahí hay una coherencia dentro de estas normas, ¿sí? Cuando vas a editar, tenés que tener muchos temas en cuenta. El cambio de lugar que vos vas a hacer de una secuencia al otro, la toma, el ángulo, que es esto, se has hecho un ángulo cenital, se has hecho un ángulo nadir, se has hecho un picado, un contrapicado, el cambio del objetivo de tu cámara si tenés una cámara profesional, no es lo mismo utilizar un gran angular que te produce grandes desenfoques en tu profundidad de campo, que también lo hemos visto el año pasado en clase, a utilizar un teleobjetivo que te saca una persona nítida con todo su entorno en una cancha de fútbol a más de 100, 200 metros en ella, ¿sí? El cambio de plano, la evocación del tiempo pasado, futuro y la distancia que hay entre los personajes. También, bueno, te nombro asociaciones y metáforas si querés introducir textos dentro de tus imágenes. Y otras como concentración, transición en plano más cercano al otro, cómo cambiar de un plano al otro. Todos esos tips tenés que tener en cuenta en forma ordenada, que seguro vos lo ves con algún youtuber, con tus ídolos, con tus seguidores o tus fans. Por ejemplo, si sos un influencer dentro de las redes sociales. Las normas básicas del montaje quedaron dos colgadas ahí al final, que es la velocidad, se puede variar la rapidez de los planos de un momento dado a otro para aumentar o disminuir el interés de la visión del espectador frente a tu historia, ¿sí? Y la distancia focal, hay que mantenerla sin variar, si no se produce un salto de distancia. Y vos me dirás, ¿qué es la distancia focal? La distancia focal vamos a conocerla y vamos a aprenderla, ¿sí?
con otro de los videos que te voy a sugerir ahí a continuación dentro del módulo que hemos subido en el campus. El realizador, o sea, vos podés optar por pasar de un plano a otro con distintas transiciones. Un corte directo, por fundido, encadenado, por superposición, que es en los distintos editores de video lo podés encontrar. En fotografía fija prácticamente no lo vamos a utilizar. ¿Y qué es la distancia focal? Esto que te mencionaba hace instantes, donde vos me dirás lo que estamos viendo en el módulo, en la imagen que te presento de esta flor, me dirás, es la distancia de cómo me ubico yo con respecto a mi objeto a fotografiar. No, tiene que ver con la distancia no física, sino óptica que vos tengas de la cámara. También tenés el link que te lo va a explicar muy bien, ese link en forma práctica, lo que es la distancia focal, pero es el objetivo. Las cámaras profesionales, viste que podemos sacar los objetivos. Bueno, vos podés ir cambiándola y vas a encontrar la distancia o la longitud focal de un lente. Es la distancia que tiene el centro óptico de la cámara adentro y el foco. ¿A dónde está haciendo foco precisamente? En alguna parte de la flor. Vas a encontrar cómo la profundidad de campo va cambiando, cuando desde un 28 milímetros partimos con una profundidad de campo bastante nítida, un 300 milímetros totalmente desenfocado, que en fotografía o en video eso se llama flow. ¿Sí? La distancia focal indica el ángulo de visión, o sea, cuánto se va a capturar en esa escena. ¿Qué tan grandes van a ser los elementos que están presentándose dentro de esa fotografía o ese video? ¿Sí? Mientras más larga sea la distancia focal, más estrecho va a ser el ángulo de visión. Y tenés también dentro del mundo de la fotografía y del video distintas transiciones. Las transiciones por corte, tenés por ejemplo que son transiciones bastante bruscas, pasás de una imagen a otra sin hacer un fundido en la imagen, sin entrelazarla, ¿sí? También un corte seco, que se emplea cuando la transición no tiene de por sí un valor expresivo, no te importa que haya una expresión o algo así dentro de esta imagen. El fundido es un desvanecimiento de la imagen, pasa de una imagen a otra. Generalmente se utiliza el fundido en negro. Y tenés el encadenado, que es un plano por otro. ¿Qué quiere decir un plano por otro? Que pones una foto o una imagen sobre otra y constantemente está en un movimiento, ¿sí? Y va desapareciendo la anterior sobre la que estás montando. Y bueno, así, ahora sí, estamos pasando las imágenes y me dirás, profe, ¿de qué hablo? Bueno, es todo lo que te estoy presentando dentro de este tipos de transiciones y el uso de la distancia focal. Ahí estás con el módulo en mano y vamos a ver el montaje según el género para terminar este módulo. En sí, toda producción audiovisual tiene una intención, tiene una finalidad y vos podés hacer todo tipo de realización audiovisual, desde la ficción, películas, cortometrajes, videoclip, lo que a vos se te ocurra. Documentales, historias reales. Acordate que el documental está basado sobre historias reales. Y la publicidad o propaganda que queremos vender o que queremos profundizar y llevar, por ejemplo, ideologías, cuidados dentro de lo que nos está sucediendo ahora con el coronavirus. Y por último tenemos también lo didáctico, lo estético, lo educativo, dentro de las distintas ramas, por ejemplo, lo estético con esta publicidad que te estoy mostrando. Bueno, brevemente pasamos todo el módulo, repasamos cualquier duda que vos tengas, podés llevarla a consulta a través del campus. Y como módulo subido, trabajo práctico pedido, vamos a encontrar, por supuesto, un nuevo trabajo en donde vamos a realizar una secuencia de 5 fotos variando la distancia focal, ¿sí? Vas a agarrar, vas a variar la distancia focal, pero con el zoom de tu cámara, en las tomas a elección dentro de tu casa, en el jardín, en el fondo, en el living comedor, en la cocina. Siempre búscate un sujeto o un objeto a fotografiar.